Y tenemos que hablar otra vez de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, en otra versión, ¿no? Reloaded. En este caso, otra clase de clasismo y de desprecio por aquellos que menos tienen. Otra vez Soledad Acuña en el ojo de la tormenta. No es la palabra Soledad Acuña, ya a esta altura es la palabra y la definición educativa, la mirada educativa que tiene todo el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y demás. Lo demuestran en términos educativos, lo demuestran a la hora de gestionar en términos educativos y lo demuestran cada vez que la ratifican en el cargo después de decir burradas y gansadas como la que vamos a escuchar a continuación de Soledad Acuña. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa. Ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar. Ahí está. Bueno, los chicos que dejaron el colegio durante la pandemia para Soledad Acuña están perdidos en los pasillos de la villa o cayeron en el narcotráfico. Una ciudad de Buenos Aires que año tras año presenta problemas imposibles de aceptar en una de las ciudades con mayor PBI per cápita de América Latina respecto a las vacantes. Decenas de miles de chicos y chicas todos los años se quedan sin vacantes o tienen serios problemas a la hora de conseguir colegio, incluso en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en los barrios más humildes porque es un modelo excluyente. Por sobre todas las cosas, el modelo educativo de Soledad Acuña y de Horacio Rodríguez Larreta. Y por supuesto, los gremios en pie de guerra contra la ministra de Educación. Habló Eduardo López y esto es lo que dijo. Lo que te define como persona que abraza la educación es tener la convicción de que nunca es tarde. Y ella dijo que es tarde para recuperarlos. Mira, yo soy docente, hijo de docente, padre de docente, hermano de docente y marido de una docente. Sí. Y sabemos que nunca es tarde. Si los chicos hace 2 años dejaron la escuela, se los puede recuperar. Bueno, y por supuesto también salió a responderle el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persí, que nunca es tarde para que todas las chicas y todos los chicos de la Argentina estén en la escuela porque es el lugar en el que tienen que estar. Claro, Soledad Acuña decía, bueno, ya es tarde directamente. Me voy a charlarlo con los padres de la mesa. Los padres de la mesa. ¿Cómo les va? Buenas noches, Irina Hauser. Buenas noches, David Cufré. Yo decía recién... No son declaraciones aisladas las de Soledad Acuña, ¿no? Y no es tampoco una ministra aislada en medio de un gran y enorme proyecto educativo excluyente como el de la Ciudad de Buenos Aires que arrastra desde Mauricio Macri para acá. Es un sello, ¿no? Evidentemente el pensar, o sea, uno escucha a Soledad Acuña y te da desesperación, porque lo que estás escuchando es una ministra de Educación que lo único que está pensando es en cerrarle las puertas a los alumnos y a las alumnas. O sea, no hay posibilidad justamente de transformación, que es lo que te tiene que ofrecer el sistema educativo. Pero también es una forma de pensar la política, evidentemente, ¿no? Tampoco es vista la política para este sector como una herramienta transformadora. Me parece que el sello es... Además, algo que está de fondo en todos estos discursos, que es el odio de clase, que es algo que está permanentemente presente y la imposibilidad de pensar el sistema educativo como justamente la base de todo, la base de las oportunidades, del crecimiento personal, de lo que sea, y una prioridad, ¿no? Sí, decir que los chicos que dejaron el colegio hoy se dedican a actividades vinculadas al narcotráfico, para mí también habla del grado de alejamiento que hay, ¿no? Sobre los barrios, del grado de alejamiento con la problemática verdadera. ¿Y sabes qué? Y de lo que pasó en la pandemia. No tienen la menor idea, claro. No tienen la menor idea de lo que pasó en las casas, en todas las casas, las pobres, las de clase media, en todas las casas, el esfuerzo descomunal que hicieron las y los docentes a lo largo de todo ese tiempo, justamente por retener con herramientas mínimas bueno, a los chicos y las chicas, ¿no? Totalmente. ¿David? Bueno, otra cuestión, recordá, Juan, cuando Soledad Acuña dijo el año pasado que los que estudian para docentes es porque no consiguieron ninguna otra carrera. Que eran fracasados, ¿no? Que eran fracasados en otras actividades. O sea, la mirada hacia la educación del gobierno de la ciudad, del PRO, es esta, ¿no? También Vidal dijo que los pobres no llegan a la universidad, en la misma línea.
Macri diciendo caer en la escuela pública. Bueno, caer es una palabra que usa también Acuña. Bueno, pero habló Soledad Acuña después de este episodio. Vos dirás, pidió disculpas, seguramente recapacitó. Se retractó algo. Y aún así, si no lo sintiera, bueno, por lo menos para quedar bien. No. Subió la apuesta. Mirá, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, redobla la apuesta y dice, pero ¿dónde creen que estuvieron los chicos de los barrios más postergados del conurbano mientras las escuelas estuvieron cerradas casi 2 años? Y sigue, no se quedó ahí. ¿O de verdad piensan que se les puede decir quédate en casa durante tanto tiempo a chicos que no tienen ni siquiera acceso a una vivienda digna y para quienes la escuela es el único refugio y la garantía de acceso a derechos mínimos? Y para rematar, como si ya no hubiera hablado suficiente, Soledad Acuña dice los responsables deben construir un plan para recuperar a esos miles y miles de chicos y chicas que hoy están desamparados. ¿No es trabajo de Soledad Acuña también esto? Claro. Sí, no sé, iba a preguntar eso, ¿de qué trabaja ella? Recordemos algo, que el macrismo destruyó el plan Conectar Igualdad, que ahora se está justamente reflotando, y la posibilidad digamos, de multiplicar las vías de acceso al conocimiento. Yo no sé si hablaron entre ustedes, pero justo eso lo trajo David Cufré. Ah, mirá, qué feo. No, y otra cosa que tiene que ver con el tema este de estigmatizar. Los chicos están en la villa y ahí están absolutamente destruidos, no tienen ningún tipo de lazo de solidaridad, ni ningún tipo de contención. Es, digamos, la estigmatización máxima. Bueno, los datos de la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 8, por ejemplo, que los datos de desigualdad social, pasaron 14 años el gobierno del PRO y no se movieron en absoluto, siguen tan mal como entonces. Y en política educativa, fíjate, Juan, 3 millones de estudiantes se quedaron sin las computadoras del plan Conectar Igualdad durante la suspensión de este programa en la gestión de Mauricio Macri entre 2016 y 2019. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, el plan Conectar Igualdad, que ahora se relanzó por parte de este gobierno. Y la entrega de dispositivos bajó 85%. Y lo que tiene que ver con el presupuesto en la ciudad. Bueno, seguro que aumentó, si Soledad Acuña se... No, bajó a 4,3% en 2021 respecto del nivel del 2020 y fue el más bajo en 9 años. Y respecto del 2019, el presupuesto del 2021 había caído 63,7, en 23,67, perdón, 23,67. Como porcentaje del PBI también viene bajando el presupuesto del PBI, no, digamos, del gasto total de la Ciudad de Buenos Aires. Como porcentaje del gasto viene bajando año tras año y también lo hace en el presupuesto de 2022. O sea, muy preocupados por la educación no están. Después de un año de pandemia decidieron bajar el presupuesto en términos reales a nivel educativo. Lo han hecho de manera progresiva, la reducción del presupuesto. Y además, mientras aumenta la inversión en educación privada, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. Eso permanentemente. Y además le han ordenado en fallos garantizar el acceso a la educación y no lo han hecho. Vamos a charlarlo con Hugo Yasky, ya mismo diputado nacional del Frente de Todos y representante de la CTA. Hugo, muy buenas noches. Juana Morín, todo el equipo de Minuto 1 en C5N, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bueno, quería conocer tu opinión respecto de los dichos de Soledad Acuña. No, creo que es una ministra que claramente no cree en la educación, porque creer en la educación es apostar siempre a que el presente de nuestros niños y niñas permanentemente puede mejorarse y construir esa movilidad social que tiene que ver con un futuro mejor. Claro. Quien piense que el futuro no puede ser mejor, ya no puede entrar a una escuela, ni a ser maestro, ni a ser directivo, ni a ser ministro de Educación. Quien piense que el que nace pobre va a morir pobre, quien piense que el pasillo de una villa, es decir, el espacio público por el que transitan millones de argentinos que todos los días trabajan, es un lugar oscuro, es un lugar tenebroso. Quien piense que cualquier joven de condición humilde inmediatamente está a 2 milímetros de ser cooptado por los narcos y por la droga, quien tenga esa mirada llena de prejuicios, no puede ser ministro de Educación, realmente. Claro. Puede dedicarse a otra cosa, pero a ser ministro de Educación es como querer poner a un ex represor al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, es una contradicción en sí mismo.
Ahora, Hugo, no es la primera vez que Soledad Acuña tiene este tipo de manifestaciones y distintos referentes del PRO también, ¿no? Me acuerdo de María Eugenia Vidal diciendo que los pobres no llegan a las universidades, Macri hablando de caer en la educación pública, Acuña diciendo que los docentes que hoy trabajan como maestros ya fracasaron en otras actividades y recaen en la docencia. Digo, habla también, es una clara radiografía del pensamiento educativo en general del partido, ¿no? Vidal diciendo que las universidades no tiene sentido que se construyan donde viven pobres. Es decir, ellos creen en una Argentina dividida en unos pocos ricos y en una inmensa cantidad de pobres. Creen en una Argentina donde la escuela pública no tiene razón de ser, porque la escuela, en todo caso, para los pobres tiene que formar mano de obra barata. Cree en una Argentina donde si vos surgís de un hogar humilde y te esforzaste para llegar a ser docente, estás condenado por tu condición de clase humilde a no tener el capital cultural necesario como para que te autorice a dar clase frente a alumnos que por ahí tienen una condición social superior. Es decir, ese profundo clasismo, discriminador, generador de violencia, es lo que explica el pensamiento profundo. Vos lo decías bien, no solamente de Soledad Acuña, de quienes integran esta coalición que se identifica con esa Argentina donde la condición de la pobreza te va a acompañar hasta que te mueras. Claro. Hugo, como siempre, muchas gracias por tomarte un rato. Un abrazo grande. Un abrazo.